En el conjunto de instrucciones de Assembler que hemos estado analizando en los distintos videos, hemos visto las instrucciones de inicio de final de programa, las instrucciones de transferencia de datos, las instrucciones aritméticas y el grupo de instrucciones de ruptura de secuencia que no retornaban o no volvían al programa principal. En este video vamos a analizar el conjunto de instrucciones que sí retornan al programa principal, como son la instrucción de llamado a subrutina o call y el de retorno, que es la instrucción set. Cada una de las instrucciones que habíamos analizado tenía su mnemónico en el lenguaje Assembler y a ese mnemónico le correspondía su código en hexadecimal. Para poder hacer el seguimiento de la instrucción de llamado a subrutina y del retorno de la subrutina, vamos a utilizar el ejemplo que tienen ustedes en la teoría, donde está la instrucción de llamado a subrutina call y la instrucción de retorno set. Este programa está almacenado en memoria a través de sus códigos en hexadecimal y en cada una de las posiciones de memoria tenemos esa conversión que realizamos del mnemónico al código en hexadecimal. Para poder entender este ejemplo que les vamos a dar, tenemos que tener en cuenta que comienza a utilizarse un registro que hasta el momento no se ha utilizado, que es el registro puntero a pila, donde tiene una dirección de memoria que va a ser donde comenzará la memoria pila para poder almacenar las direcciones de retorno al programa principal. Vamos a dar un pequeño ejemplo de estas instrucciones y lo que vamos a decir es que esta instrucción, que es la que está ubicada en la posición de memoria 0107, call 0209, lo que va a decir es que va a tener que romper la secuencia normal del programa, va a ir a otra posición de memoria, que es la 0209, va a ejecutar una o varias instrucciones. En el ejemplo que les estamos dando solamente hay una instrucción que es la store o el almacenamiento en la posición 035B del contenido del acumulador en esa posición de memoria. Va a continuar ejecutando el retorno y cuando encuentre la instrucción de retorno va a tener que volver a la posición siguiente del llamado a la subrutina, que es la 0108, y en este caso ejecutar el final de programa. Vamos a hacer ahora en forma completa la ejecución de esta instrucción call a través del esquema simplificado de la CPU y sería de la siguiente. Como ya sabemos, cada una de las instrucciones arranca en el contador de programa. Cada una de las instrucciones tiene dos ciclos. El ciclo de búsqueda, que es común a todas las instrucciones, y el ciclo de ejecución, que es propio a cada una de las instrucciones que estemos ejecutando. Vamos a comenzar con el ciclo de búsqueda de esta instrucción y vemos que en el contador de programa tenemos la dirección 0107, que es la instrucción que tenemos que ir a buscar a memoria o a leer de memoria. El contenido del contador de programa va a pasar al registro de direcciones. Del registro de direcciones va a pasar a memoria, a producir la lectura de esa celda de memoria. Ese contenido de la celda de memoria va a llevarse al registro de palabra a través del bus de datos o de palabra y quedará una copia del contenido de la celda en el registro de palabra. A continuación, ese contenido del registro de palabra pasará a tener una copia del registro de instrucciones y automáticamente el contador de programa se incrementa en 1. Próximo paso, pasará a la unidad de control, específicamente al decodificador, el código de la instrucción que se debe ejecutar. Cuando identifica que es una instrucción del conjunto de instrucciones del microprocesador, en este caso un llamado subrutina, comenzarán los micropasos o las microinstrucciones que tiene asociada a esta instrucción para poder ser ejecutada. ¿Qué característica tiene esta instrucción? Es que lo próximo que debe ejecutar la próxima instrucción que debe ejecutar el contador de programa es lo que contiene o lo que acompaña al código de operación, es decir, el 0209, que es la dirección del operando. Pero ¿qué sucede? Que el programa
cuando se termine de ejecutar esa subrutina, tengo que volver a la dirección donde el programa principal ha quedado pendiente de ejecución, que es la 0108. Por lo tanto, no puedo, en la ejecución no se puede automáticamente pasar el contenido de lo que acompaña el código de operación, que es el 0209, al contador de programa, porque si no perdería el contenido de este contador de programa y no lo podría recuperar. Por lo tanto, aquí aparece un registro, que es el registro puntero a pila, que es un apuntador, que es una dirección que va a ir a memoria y va a ubicar una celda de memoria. ¿Cómo trabaja el puntero a pila? Trabaja de la siguiente manera. El puntero a pila se decrementa en 1, pasa a tener el valor 00FF. Esa dirección de memoria va y se ubica a la memoria, y para poder llegar a memoria va a pasar por el bus interno al registro de direcciones. Del registro de direcciones va a ir a esa posición de memoria y esa celda va a quedar pendiente de que se va a escribir algo en esa ubicación de memoria. ¿Quién va a indicar que lo que se va a escribir, qué va a ser lo que se va a escribir en esa posición de memoria? Y será la unidad de control a través del secuenciador, es decir, que le está indicando que esa celda de memoria que ha sido ubicada va a llevarse un dato de la CPU para guardarse en esa posición. En este caso, el dato que se va a guardar es el contenido del contador de programa. Por lo tanto, el contenido del contador de programa pasará al registro de palabra, del registro de palabra por el bus de datos o de palabra a la memoria, y en esa posición de memoria, la 00FF, quedará guardado ese contenido que se trajo desde el contador de programa. Es decir, que de esta manera tengo resguardada la dirección donde tendrá que retornar el programa en el momento en que finalice esta subrutina. ¿Qué es lo que está faltando ahora? Y el próximo micropaso o microinstrucción que tendrá que indicar la unidad de control que se debe realizar es que esta dirección del operando pase al contador de programa. Y ahí, en el momento en que el contador de programa quede modificado, se da por finalizada la ejecución de la instrucción de llamado subrutina o call. De la misma manera que hemos explicado en el esquema simplificado de la CPU el funcionamiento del ciclo de búsqueda y el ciclo de ejecución de la instrucción de llamado a subrutina, de la misma manera en el apunte tienen explicado el ciclo de búsqueda de esta instrucción que se ha dado en el ejemplo a través de la forma gráfica de cuadros, desde qué registro parte el dato y a qué registro llega. Recordemos nuevamente que el ciclo de búsqueda es común a todas las instrucciones y el de ejecución es propio de cada una de las instrucciones. En el caso del llamado a subrutina es un poco más complejo el proceso de ejecución, pero lo tienen bien detallado para que ustedes puedan hacer ese seguimiento y ver cómo quedan modificados los registros. A continuación vamos a mostrar el mismo ejemplo que estamos siguiendo, pero ahora vamos a ver la instrucción de retorno, cómo sería volver al programa principal. De la misma manera que se explicó en la presentación anterior, vemos que lo que se hizo fue ir y ejecutar estas instrucciones que componían la subrutina. Ahora vamos a ejecutar esta parte, es decir, que estamos en esta posición de memoria y tenemos que, desde el retorno, y tenemos que volver a el programa principal. Vamos a comenzar con la ejecución de la instrucción de retorno y la dirección en donde está ubicada esa dirección de retorno es la 020A. Es decir, que tendremos que producir, como para cada una de las instrucciones que hemos ejecutado durante todo el proceso de enseñanza de los tipos de instrucciones y su seguimiento en la CPU, con el ciclo de búsqueda de la instrucción.
020A está en el contador de programa. Para poder ir y leer el contenido de esa celda de memoria, se ubicará a través del registro de direcciones, se llevará por el bus de direcciones, se ubicará la celda de memoria, la 020A, se produce la lectura del contenido de esa celda. Podríamos aclarar que la JET o la instrucción JET no tiene dirección de operando, por lo tanto, cuando se hace esa transformación, esa traducción del código del mnemónico en assembler a su hexadecimal, a su código en hexadecimal, para completarlo, el código de la dirección del operando se coloca con 0000. Una vez que se ha producido la lectura de ese dato de memoria, se va a copiar en el registro de palabra, por lo tanto se llevará a través del bus de datos o de palabra y ese contenido quedará en el registro de palabra. Se copiará en el registro de instrucciones y el contador de programa se incrementará en 1. A continuación, al decodificador pasará el código de operación, es decir, este código de operación que indica la tarea o la actividad que tiene que ejecutar el microprocesador, determina que es una instrucción de su set de instrucciones y que tiene que dar los micropasos necesarios para que el programa retorne, la ejecución de la subrutina finalice y se retorne al programa principal. Como ya hemos explicado, aparece en estas instrucciones de llamado y de retorno al programa principal un registro específico que es el registro puntero a pila. Este registro puntero a pila había quedado con un valor, con una dirección de memoria que era la 00FF. Bueno, en este momento, si necesito retornar al programa principal, significa que tengo que leer el contenido de esta celda y ponerlo otra vez a disposición en el contador de programa para que el programa principal continúe su ejecución. ¿Cómo llegamos a ese punto de cargar en el contador de programa ese contenido de la celda? Y una de las microinstrucciones que va a hacer el microprocesador es llevar el contenido del registro puntero a pila al registro de direcciones, va a ubicar la celda de memoria, la 00FF, va a producir la lectura del contenido de esa celda y lo va a copiar en el registro de palabra, llevándolo a través del bus de datos o de palabra. Una vez que lo tiene cargado en el registro de palabra o copiado en el registro de palabra, automáticamente lo va a copiar en el contador de programa, perdiéndose esta dirección que no nos interesa que se resguarde de ninguna manera. Por lo tanto, lo próximo que va a pasar es que el contador de programa va a quedar cargado con el contenido de lo que viene en el registro de palabra, que es la dirección 0108. Es decir, que ya el contador de programa tiene la dirección donde tiene que continuar la ejecución, que es la dirección del programa principal, donde había quedado pendiente su ejecución. ¿Qué pasa ahora con el puntero a pila? Este puntero a pila ya se produjo la lectura de esta dirección, es decir que ya no necesito que esté apuntando a esta dirección de memoria, sino que vuelva al estado anterior. Por lo tanto, el último paso que involucra esta instrucción de retorno al programa principal es que el puntero a pila se incrementa en 1 y ahí se da por finalizada la ejecución de la instrucción de retorno al programa principal. De la misma manera que en todas las instrucciones les hemos explicado que lo pueden hacer con el seguimiento en el esquema simplificado de la CPU, les mostramos que tienen el gráfico, también indicado en el apunte, del ciclo de búsqueda y del ciclo de ejecución de esta instrucción de retorno. En el ciclo de búsqueda, nuevamente, cada uno de los cuadritos indica desde qué registro interno de la CPU se parte, por qué bus
se transmite la información y a qué registro llega la información que ha sido transferida por ese bus. Ciclo de búsqueda y ciclo de ejecución para el retorno de la subrutina. Con esta instrucción se da por finalizado los tipos de instrucciones que se van a estudiar para realizar el seguimiento de las instrucciones en Assembler. Lo que quedaría es que ustedes desarrollen los distintos ejercicios de la práctica para que puedan completar esta unidad.